Kojima ha vuelto. Buenas, las últimas horas han tenido mucho movimiento. Ya os dije que esta semana iba a ser bastante ajetreada, pero en fin. Kojima ha presentado sus dos próximos videojuegos. El primero es el que está trabajando con Xbox, denominado OD. Ese será su próximo título con la compañía. Vamos a pasar ahora a ver el tráiler, os lo voy a poner por aquí y vamos a analizarlo un poco por encima y luego voy a ir con mi opinión y valoración, porque también ha presentado el título con el que está trabajando en PlayStation. Sí, un videojuego que saldrá más adelante de ese, pero que es un proyecto que ya en su fase conceptual está avanzado. Tenemos que hablar de la saga Mafia, porque un nuevo videojuego está en camino. Tenemos que hablar de Resident Evil 9, de ese próximo título de la saga, porque ha habido una nueva filtración, para que más o menos nos vayamos haciendo una idea de ciertas cosas. Y también tenemos que hablar de Game Pass, porque se han ofrecido una serie de datos y números oficiales bastante importantes sobre cómo le está yendo a este servicio de suscripción tan popular y que de hecho en este canal tanto espacio acaba teniendo. Y más allá de eso, voy a recordaros los horarios para el evento de Tokio, que se viene muy potente y empezará pues dentro de nada. Señores, esto que están viendo es OD Naut. Es el nuevo videojuego que Kojima está trabajando con Xbox. Un título que, como podéis observar, es fotorrealista. Es un videojuego que pretende ofrecernos entornos que básicamente parecen que estemos dentro de una casa. En este caso, delante de un altar de velas bastante sospechoso. Podéis apreciar que el videojuego, al menos en una primera sensación, parece una experiencia en primera persona. Una experiencia terrorífica, una experiencia agobiante. Un título que básicamente es lo que se nos ha estado vendiendo. Vemos como nuestra protagonista está encendiendo unas velas y de hecho alguna de ellas es bastante oscura, bastante siniestra, tal y como está planteada. Empiezan a aparecer cosas en la habitación, una habitación de un día apagado, de un día nublado, un día pues que básicamente nos recuerda a Silent Hill, sí, porque este videojuego tiene muchas vibras en lo que nos ofreció la experiencia PT, un videojuego que nunca se llegó a acabar. Y bueno, pues veis que cuando encendemos otra vela con una cara bastante siniestra, empiezan a aparecer cosas a tu alrededor, empieza a haber movimiento sobrenatural y pues nos recuerda precisamente a esas presentaciones que tuvo aquel videojuego por el año 2016. Ahora sí, podemos apreciar a nuestra protagonista, hecha de una manera muy fotorrealista, prácticamente parece un personaje natural, y detrás pues algo la acecha. Veremos a ver cuál es la experiencia, pero de entrada, a nivel visual, parece muy angustioso. Parece muy terrorífico, parece que va a ser la clásica sensación cinematográfica que por supuesto vamos a poder vivir dentro de un tiempo. Esto es el nuevo videojuego de Kojima, esto es OD y veremos cuándo sale. La presentación y el vídeo en realidad es un poco más larga de lo que yo os he mostrado aquí, pero básicamente lo que os he mostrado es la parte donde se puede apreciar algo cercano a la experiencia de juego como tal. Ok, es muy poquita cosa, realmente es como una visualización muy conceptual de lo que va a ser esa experiencia, parece, repito, en primera persona, con ese entorno fotorrealista donde el escenario va a cambiar conforme vayas haciendo diferentes cositas. Pero bueno, ¿cuándo podría salir este videojuego y para qué plataformas lo haría? Pues en principio, según ha comentado Phil Spencer durante las últimas horas, máximo directivo de Xbox, pues resulta que el título está bastante avanzado. Lo que pasa que eso lo hemos oído muchas veces, de videojuegos a los cuales les quedaba un par de años. Este título fácilmente podría salir en 2027. Ok, si se adelantase para el año que viene, pues igual podemos empezar a pensar que aquellas teorías que nos hablaban de un videojuego episódico van a tomar forma, porque se hablaba de que este videojuego iba a tener como diferentes episodios que iban a ir lanzándose poco a poco y que de hecho cada episodio podría estar dirigido por un director de cine
digamos que se une a los universos de terror que hemos ido conociendo en la era moderna, ¿no? O incluso alguno de los clásicos también se ha estado rumoreando, pero bueno, en resumidas cuentas que esa podría ser una posibilidad. Que este videojuego vaya saliendo temprano, es decir, que incluso el año que viene haya alguna entrega de este videojuego, pero que vaya siendo por capítulos. Repito, esto es basándome en antiguos rumores acerca de este proyecto. La pinta, pues como digo, aquí Kojima parece que básicamente ha rescatado Silent Hill PT, como que lo ha traído de vuelta para traernos esa experiencia que la buena de Konami nunca le permitió lanzar finalmente, pero la cosa no se ha quedado aquí, porque tenemos otro proyecto que en este caso es con Sony PlayStation. Se llama Fishing. Este título ya se presentó hace tiempo. En pantalla estáis viendo pues esa presentación donde PlayStation y Kojima unieron fuerzas para un nuevo proyecto. La gente se estaba preguntando qué es lo que estaban presentando en aquel momento. Había como ciertas dudas, algunos incluso pensaban que estaban para hacer una película o algo por el estilo, pero no, se trata de un videojuego de acción, táctica y espionaje. Y esto nos recuerda mucho a Metal Gear Solid. De hecho, mirad el póster que os estoy dejando en pantalla. Esto es un arte oficial del videojuego, con el nombre tal y como se ha concebido. Aparte de esto, pues hay, como digo, alguna que otra captura de movimiento, pero básicamente esto es todo lo que nos han dejado. Y el póster, si lo veis, de hecho es que recuerda mucho a los artes que se utilizaban para Metal Gear Solid, esos videojuegos de acción, táctica y espionaje donde nos presentaban un ambiente frío, oscuro, sombrío, con ciertas dosis futuristas, donde se mezclan, por supuesto, las altas tecnologías, a la par que también un poco ese aire de los años 80... Esos rollos pues parece que van a estar en este videojuego. Particularmente, ¿cuándo se lanzaría? Pues según los planes del estudio de desarrollo, según los planes del propio Kojima, parece ser que esto viene para una fase más adelantada. Parece ser que esto parte para 2030 aproximadamente en adelante. Y eso ya se trataría de un videojuego de próxima generación de videoconsolas. Al menos en el caso de PlayStation, yo lo esperaría más para una PlayStation 6 este título. Los avances son sobre todo conceptuales con este videojuego. No nos han comentado nada más allá de eso, pero elijo confiar en Kojima esta vez. Y lo digo principalmente con estos dos videojuegos, porque son los videojuegos que no le dejaron hacer o no le dejaron completar en un momento determinado. Kojima siempre nos ha dejado un poco con ese mal sabor de boca de que su último Metal Gear fuera Metal Gear 5. Y la verdad que es un videojuego, bajo mi punto de vista y opinión, desastroso, tratándose de la licencia que se trata. Si se llamara cualquier otra cosa, pues sería un buen videojuego, pero Metal Gear nos dejó así. Y como esa licencia no le pertenece a Kojima, pues aquí tenemos esta otra alternativa. Y bueno, veremos a ver cuándo nos la pueden llegar a presentar, pero primero iría el juego de Xbox. El de Xbox particularmente, muchos se estarán preguntando, aparte de cuándo se lanzará, que ya lo he comentado antes, para qué plataforma llegará. Pues obviamente para Xbox, obviamente para PC, se habla incluso de la telefonía móvil, pero también deberíamos de esperarlo para PlayStation al menos. Microsoft en ese sentido ya ha cambiado completamente sus ideas con los exclusivos, ya no va a haber exclusividades si de ellos depende, aunque aquí las tecnologías tendrán mucho que decir. Y también llegará a Game Pass. Hasta aquí esa parte de las noticias, porque precisamente de Game Pass tenemos que hablar, ya que Xbox se ha pronunciado acerca de esto, más concretamente el jefe de los videojuegos independientes, a través del medio Eurogamer. En ese medio de comunicación, ¿qué es lo que nos ha contado acerca de su servicio de suscripción? Pues que parece ser que este año 2025 ha sido el mayor año de inversión de toda la historia del servicio. Ha habido más videojuegos día 1 que nunca. Y de hecho, eso aplica tanto a videojuegos propios como a videojuegos de terceros, porque Microsoft este año está lanzando un catálogo de videojuegos suyos desarrollados por sus estudios o terceros, que es que no es ni medio normal entre una cosa y otra, dejando a un lado incluso lo que es el catálogo de contenidos, expansiones y ese tipo de cosas, porque eso no entra a Game Pass. Pero videojuegos como tal ha sacado una auténtica barbaridad y todavía queda mucho por lanzarse.
Y la cuestión es que en cuanto a videojuegos de terceros ya hemos visto que algunos de los videojuegos más importantes de este año, como puedan ser Expedition 33, Hollow Knight Silksong y así como otra serie de videojuegos muy bien valorados, véase el Blueprints, han llegado día 1 a Game Pass. Y eso pues no solamente es de tener buena vista, sino de haber aportado una inversión bastante importante. Y parece ser que a futuro quieren aportar como mínimo la inversión que se ha realizado este año. Aunque en cuanto a videojuegos propios la cosa va a estar ya un poco más complicada. Pero bueno, también ha comentado algo bastante interesante. No solamente es que han trabajado con más de 150 socios, no, sino que esa cifra quieren aumentarla. Y de hecho, sobre todo y más importante, mantenerla. Porque esta persona lo que nos ha comunicado también es precisamente que la mayoría de socios terceros, la mayoría de compañías multiplataforma que lleva sus videojuegos a Game Pass, quieren repetir la experiencia, que es un acuerdo que generalmente les suele salir bastante beneficioso, sobre todo en cuanto a lo que son estudios más de corte independiente, más de corte AA, en cuanto a presupuesto, y bueno, pues eso al final parece que está calando bastante, porque te garantizas un dinero de entrada que básicamente hace que tu videojuego sea rentable desde prácticamente el principio. Y luego, teniendo en cuenta que Microsoft no cierra a que los videojuegos que llegan a Xbox sean exclusivos, pues es un plus bastante importante para muchas de estas compañías. Aunque algunos siguen empecinados, siguen, digamos, redundando en que Game Pass destruye la industria y hace mucho daño a los desarrolladores. Hombre, los desarrolladores que no entran a Game Pass dicen muchas cosas, pero los que entran suelen salir bastante contentos. No veo básicamente nadie que entre a Game Pass y luego salga rajando o diciendo que todo esto le ha ido mal. La mayoría de hecho suele hablar bastante bien sobre los acuerdos económicos, así que parece que vamos a tener este servicio durante unos cuantos años más. Y veremos a ver si pueden mantener el precio mucho más tiempo, pero bueno, vamos a tocar madera. Vamos a hablar ahora de Resident Evil 9, de esa próxima entrega llamada Requiem, un título que se lanzará en el próximo mes de febrero y sobre el cual hemos tenido otros detalles que ha comentado el bueno de Dusk Golem, un filtrador habitual de esta franquicia que nos ha tenido más o menos al día de básicamente todo. Lo que ha comentado es acerca de la aparición del personaje Leon Kennedy, un personaje que como tal todavía no hemos visto en el videojuego. Sabemos que aparece simplemente porque nos lo ha dicho esta persona, ya está, punto pelota. Oficialmente no hay absolutamente nada acerca de esto. Pues nos ha reiterado que sí, que el personaje aparecerá y que de hecho él piensa que la próxima presentación, que debería de darse a lo largo de estos días, van a dar una muestra de su aparición y que reitera que su momento en el videojuego va a ser algo más enfocado en la acción, no necesariamente un shooter, un juego de disparos, no, sino que la idea es que el personaje, digamos, no viva tanto la sensación de terror porque lo notes que es más fuerte que la protagonista del videojuego, que en este caso es Grace. Vale. Y hay que tener en cuenta otra cosa, nos ha comentado que la experiencia con Leon no sucede en el mismo tiempo que la experiencia con Grace. Leon, por lo visto, va a tener una experiencia que se ambiente en el año 2020 y la experiencia con ella, con la protagonista, será en 2028. Van a vivir épocas separadas. Son 8 años de diferencia entre la experiencia que vives con uno y otro. Y a partir de aquí pueden ustedes empezar a formar sus teorías. Yo tengo la mía y es un poco loca, es un poco oscura, es un poco tétrica, pero básicamente es lo que hay. Yo repito que lo que voy a decir de aquí en adelante es una puñetera teoría. No me lo tengáis en cuenta a nivel informativo. Creo que en 2020 pasa algo con Leon, que de alguna manera se transforma en una especie de némesis o algo por el estilo, y Grace va a acabar enfrentándose a él. Pero es, repito, una opinión, es simplemente una teoría loca que se me ha venido al leer esta información. No tiene por qué pasar, repito que no es información, son cosas de un friki desvariando aquí en directo. Bueno, en riguroso directo para vosotros. Pero en fin, la cuestión es esa. Mantiene también este informador, volviendo ya un poco a la información que nos ha dado, que habrá uso de vehículos, pero dice que no va a ser algo frecuente ni constante, que simplemente sabe que hay un nivel, que hay una zona en la que manejas un vehículo, punto. Dice que no va a ser un videojuego de mundo abierto ni nada de ese estilo, pero que sí tendrá una amplia zona que te va a tocar explorar, sobre todo, repito, con Leon. A ver si nos dan información oficial, a ver si sabemos alguna cosa extra, porque
pinta bastante chulo, aunque hay cosas que me dan miedo. Por otra parte, ¿os gustó el videojuego Mafia The Old Country? Título lanzado este año del cual tenéis un análisis en el canal. Pues este videojuego parece que va a tener otra entrega más. Sí, lo ha comentado precisamente la actriz que dio vida a Isabela dentro del videojuego. Un personaje que a mí la verdad me gustó muchísimo tal y como lo construyen. Pues lo que ha comentado es que parece ser que Hangar 13, el mismo estudio de desarrollo que nos trajo este último juego de la saga Mafia, serán los que tengan luz verde ahora mismo para empezar a realizar un nuevo título. Y ojalá de verdad que les salga tan bueno como este. Parece ser que ahora sí vamos a volver a América. Vamos a volver un poco a esas raíces del primer videojuego de la franquicia. Posiblemente continuando una pequeña parte de esta historia. Puede ser, pero yo la verdad debo deciros que estoy muy contento con esta información y ojalá no tarde demasiado en salir. Pero bueno, para cerrar os pongo al día sobre el evento de Tokio, ¿vale? Empieza mañana con el evento de Capcom. Ok, será a las 4 de la tarde, horario peninsular español, 3 en Canarias, se echa de en torno a las 10 de la mañana, pues horario costa este de los Estados Unidos de América, hecha de en torno a las 8, horario Ciudad de México. En esa presentación parece ser que no aparece Resident Evil. Ok, al menos según los datos oficiales hablan de muchos videojuegos, pero no de ese. Bien, el día 25 es cuando realmente empieza el evento de Tokio. Tenemos un evento de Annapurna muy tempranito. Aquí básicamente va a ser a primera hora de la mañana, cuando el gallo está cantando. De videojuegos independientes vamos a tener mucho que comentar y luego pues vendrá la presentación oficial, la apertura, que ahí es donde posiblemente se dice habrá pues anuncios variados de todas las plataformas y todas las compañías posibles, ok. Luego, ese mismo día, el 25, al mediodía, cuando yo suelo publicar los vídeos, pues ahí han puesto el evento de Xbox, así que seguramente lo daremos aquí en directo y ya está, porque ese día no van a pasar más cosas y seguramente a la tarde tenga que subir otro vídeo. El evento de Xbox, pues supongo que ahí, durante los 50 minutos que parece que va a durar, igual que el evento de Capcom, por cierto, ahí nos tienen que mostrar Forza Horizon 6 y parece ser que también pues habrá nuevos detalles sobre la plataforma portátil, aunque se dice que el precio lo van a decir más adelante, el 3 de octubre, pero bueno, más allá de eso pues vamos a tener un evento de Nioh 3, particularmente también ese día, y luego más allá de eso pues también vamos a tener presentaciones varias a lo largo de los días siguientes que yo os iré comentando por aquí, pero digamos que son de menor interés. El evento de Sony todavía no se sabe, aunque puede que lo digan hoy. Caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones acerca de esto y todo lo demás que hemos abordado, y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.